Bienvenidos a la clase de física. Comenzaremos definiendo unas palabras. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, energía y las relaciones entre ambas, según la Real Academia de la Lengua Española. Un fenómeno físico son cambios en su posición y forma sin que se altere su estructura molecular. Un ejemplo podría ser romper una hoja. Al romperla sigue siendo la misma hoja, no se alteró su estructura molecular, solo se alteró su forma. La mecánica es la rama que estudia el movimiento de los cuerpos y a su vez la cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar sus causas. Seguimos con el movimiento rectilíneo uniforme. Es donde los cuerpos se desplazan en trayectoria recta con velocidad constante. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Conviene definir qué es velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial, es decir, que tiene magnitud y dirección, y la rapidez es una cantidad escalar, la cual solo tiene magnitud y unidad. Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme es un auto moviéndose en una carretera a rapidez constante, donde va a recorrer en el primer segundo 100 metros, en el segundo 200 metros, en el tercero 300 metros y así sucesivamente, sin aumentar la cantidad de camino que recorre por segundo. Es decir, cada segundo va a recorrer los mismos 100 metros. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. La posición es el lugar que ocupa un cuerpo con respecto a un marco de referencia. La trayectoria es un camino imaginario que sigue un cuerpo para ir de un lugar a otro. La distancia es la longitud de la trayectoria, la cual es un escalar. El desplazamiento es un vector que va de la posición inicial a la posición final de una trayectoria. Como ya explicamos, la posición es el lugar donde se encuentra el objeto con respecto a un marco de referencia. En este caso, el marco de referencia que utilicé fue mi pizarrón. El móvil se va a encontrar aquí, en este punto, a 30 centímetros del pizarrón de izquierda a derecha y a 27 centímetros de abajo hacia arriba. A esto se le llama marco de referencia, es decir, respecto a qué se encuentra el móvil. Y el marco de referencia, como dato, es lo que llevó a Einstein a crear la teoría de la relatividad, pero eso es otro tema. La trayectoria, como ya lo definimos, es el camino que sigue el cuerpo para ir de un lugar a otro. En este caso diremos que el móvil va a ir 15 centímetros hacia acá, después 16 hacia acá y después 7 hacia acá, lo que nos da una distancia de 38 centímetros. O sea que toda su trayectoria van a ser 38 centímetros. Y el desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final. Es decir, qué tanto se desplazó. En este caso se desplazó 17 centímetros desde su lugar hasta el lugar donde terminó. Esta es la trayectoria, todo el camino seguido. Y este es el desplazamiento. Como ya expliqué, el desplazamiento es un vector. En este caso se desplazó 17 centímetros al sureste de mi pizarrón. En otros ejercicios se pueden utilizar grados y las coordenadas cartesianas, pero para este ejemplo no es necesario. Solo necesitamos decir que tiene una dirección y una longitud y una unidad de medida de distancia. A continuación voy a explicar unas gráficas, que de estas vienen varias preguntas en los exámenes cada año. Ponemos el mismo ejemplo de un carrito que avanza cada segundo 100 metros. Entonces, para la primera gráfica podemos observar que su velocidad es la misma con respecto al tiempo. Siempre va a avanzar 100 metros por segundo. Esto es lo que se observa en esta gráfica. Y la distancia que recorre es igual a la velocidad por el tiempo. En la segunda gráfica podemos observar que marca la distancia con respecto a los segundos. Volvemos a lo mismo. El carrito avanza 100 metros cada segundo. Entonces, en el primer segundo va a avanzar 100 metros, porque aquí está metros. En el segundo segundo, 200, y así sucesivamente va a ir incrementando. Como ven, es una línea recta, lo cual nos indica que su velocidad es constante. En la segunda, podemos ver que aquí igual nos marca distancia con respecto al tiempo,
pero es una línea recta. Esto indica que el carrito, pasando el tiempo, se va a quedar en los 100 metros. O sea que pasa el segundo 1 y sigue estando quieto en los 100 metros, o sea quieto. El segundo 2 y sigue estando en los 100 metros. Y así sucesivamente, o sea no tiene velocidad. Y la gráfica 3 también nos marca la distancia con respecto al tiempo, pero aquí parte desde una distancia inicial, o sea los 100 metros. Primero estaba aquí y después la velocidad nos la empieza a marcar desde los 100 metros. O sea, el marco inicial va a estar aquí. Entonces pasa el segundo 1 y ya avanzó 200 metros con su velocidad que tenía, la de 100 metros por segundo. Pasa el segundo 2 y ya avanzó 300 metros. Aquí lo único que nos dice es que desde que empieza a contar el tiempo, o sea el tiempo cero, el carrito ya está en los 100 metros. Y en las gráficas anteriores, el tiempo cero, el carrito estaba en los 0 metros. Excepto esta, donde también en el tiempo cero ya estaba en los 100 metros. Es conveniente aprender a analizar todos estos tipos de gráficas porque, como ya mencioné, en los exámenes vienen diferentes preguntas. Estas gráficas también se pueden resolver, por ejemplo en esta, que nos da la fórmula de distancia es igual a velocidad por el tiempo. También lo pueden resolver con integrales o derivadas, pero eso es tema de matemáticas. Una vez analizadas las gráficas, tenemos que la velocidad media es igual a x2 menos x1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, donde x es el desplazamiento recorrido, x es el desplazamiento final y x1 es el desplazamiento inicial. Asimismo, tiempo 2 es el tiempo final y el tiempo 1 es el tiempo inicial. Esto es igual a delta x sobre delta t o simplemente desplazamiento sobre tiempo. Esta se usa cuando el carrito, por ejemplo, sale desde el inicio, pero nosotros empezamos a contar desde un tiempo 1, un tiempo arbitrario, por ejemplo aquí. Entonces podremos decir, este será nuestro tiempo 1 y nuestra distancia 1, aunque el carrito ya haya recorrido antes otra distancia. Entonces el carrito lleva su velocidad de 100 metros por segundo. Y el cálculo de la velocidad media se puede hacer la distancia 2, que en este caso serían 300 metros. Velocidad es igual a 300 metros, que es el x2, menos el x1 a los 100 metros, sobre el tiempo 2, que aquí son 3 segundos, menos el tiempo 1, que es 1 segundo. Siguiendo la fórmula, es tiempo 2, 3 segundos, menos el tiempo 1, que es 1 segundo, lo cual nos da 300 menos 100, 200 metros, sobre 3 menos 1, 2 segundos, que es igual a 100 metros por segundo, la velocidad que venimos manejando antes. Esto se usa, como ya mencioné, cuando el carrito ya lleva un desplazamiento antes, pero a nosotros solo nos interesa contar o saber la velocidad a partir del tiempo 1 o de una cierta distancia, y se utiliza esta fórmula. Esta fórmula se usa cuando medimos a partir de una distancia que no es 0 y un tiempo que no es 0. Si el tiempo y la distancia es 0, se utiliza esta fórmula, porque si la distancia inicial x1 y el tiempo 1 es 0, entonces nos quedaría velocidad es igual a x2, o sea la distancia final, menos 0, porque estamos diciendo que la distancia inicial es 0, sobre tiempo 2, o sea el tiempo final, menos 0, porque el tiempo inicial ya dijimos que es 0. Entonces si a algo le restamos 0, nos sigue quedando lo mismo, lo cual nos lleva a esta fórmula. Con esta fórmula podemos resolver un sinnúmero de ejercicios. Si nos piden velocidad, podremos utilizar distancia sobre tiempo. Vamos a poner el mismo ejemplo del carro. Velocidad es igual a 100 metros sobre segundo. Y en un tiempo recorrido de, vamos a poner 3 segundos. Como pueden ver, aquí nos falta un dato, que es la distancia.
esta no la conocemos. Para conocerla simplemente tenemos que despejar de la fórmula inicial. ¿Cómo se despeja? Si algo está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces velocidad está dividiendo, pasa multiplicando por tiempo, y aquí solo nos quedó distancia. Entonces ya tenemos la fórmula, aplicamos los datos que nos dan inicialmente. Velocidad es igual a 100 metros por segundo por el tiempo, que son 3 segundos. Nos da un resultado de 300 metros. Es necesario trabajar siempre con las unidades, metros por segundo y segundo, y que las unidades vayan de acuerdo a todos nuestros datos. Por ejemplo, si nos dieran en velocidad 100 kilómetros por segundo y en tiempo 3 segundos, pero nos piden la distancia en metros, tendríamos que calcular primero la distancia, kilómetros, aplicando la fórmula de distancia es igual a velocidad, o sea 100 kilómetros por segundo por 3 segundos. Entonces ya tenemos que la distancia son 300 kilómetros, pero nos piden en metros. Entonces tenemos 300 kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Entonces en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces kilómetros que multiplican y dividen se eliminan, y 300 por 1000 nos va a dar 300.000, pero ya se eliminaron los kilómetros, entonces nos quedan metros, y así hemos convertido de kilómetros a metros si nos lo llegan a poner la velocidad en kilómetros por segundo y la distancia nos la piden en metros. Se aplica lo mismo para cualquier unidad de medida. Por ejemplo, si nos lo dan en kilómetros, lo podemos convertir de la misma manera en pies. Entonces ya tenemos la fórmula para sacar velocidad, ya tenemos la fórmula para sacar distancia. ¿Y qué pasa si nos piden calcular el tiempo? Entonces simplemente hacemos esto, tiempo que estamos dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces nos queda velocidad por tiempo es igual a distancia, pero necesitamos calcular simplemente el tiempo. Entonces este que está multiplicando va a pasar con su operación inversa, o sea dividiendo. Entonces tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y ya con esto tenemos las tres fórmulas que vamos a necesitar: velocidad, distancia y tiempo. Una vez definidas las tres fórmulas, ya podemos empezar a resolver ejercicios como este. Un cuerpo recorre 600 metros en 2 minutos. Ubicamos la fórmula que necesitamos. Como nos pide cuál es su velocidad media, utilizamos la primera. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sustituimos los datos que nos dan. Nos quedan 600 metros sobre tiempo, que son 2 minutos. Esto nos da 300 metros por minuto, pero no tenemos ninguna de esas opciones. Entonces lo que conviene es convertir los minutos a segundos, porque aquí ninguna más que esta maneja minutos, pero no es el resultado que nos dio. Entonces ya podemos descartar la B. También podemos descartar esta porque nos pide velocidad, y la velocidad se mide en una unidad de distancia sobre tiempo, y esta solo tiene unidad de distancia y esta solo tiene tiempo. Así que por descarte de incisos podríamos decir que es la A, pero como no siempre va a suceder lo mismo, hay que convertir este resultado a metros sobre segundo. Entonces necesitamos convertir los minutos a segundos. Tenemos 2 minutos y lo necesitamos convertir a segundos. Entonces en un minuto hay 60 segundos. Siempre la unidad que queremos eliminar la tenemos que poner al revés. Por ejemplo, aquí está arriba, se pone abajo. Si estuviera la unidad abajo, entonces la conversión se pondría arriba, pero eso lo explicaremos más a detalle en otro video. Entonces minutos que multiplican y dividen se eliminan, entonces nos queda 2 por 60, los segundos pasan directos, entre 1.
Esto es igual a 120 segundos. Entonces ya sabemos que 2 minutos son 120 segundos. Y volvemos a aplicar la fórmula. 600 metros entre 120 segundos nos van a dar 5, que es la opción que ya habíamos encontrado. Y esta es la respuesta correcta. El siguiente problema nos da una gráfica y nos dice cuál afirmación es correcta. Aquí lo que se hace, lo más factible, lo que yo hago, es leer las opciones o primero analizar la gráfica. En este caso analizaremos las opciones. La A nos dice la distancia recorrida desde T1 hasta T en 4 segundos es de 36 metros. La velocidad aquí nos dice que va a ser de 9 metros por segundo. Entonces velocidad es igual a 9 metros por segundo. Y nos dice que desde el tiempo 1 hasta el tiempo 4 es de 36 metros. Entonces para sacar el tiempo total es igual al tiempo final, 4 segundos, menos el tiempo inicial, que nos da 3 segundos. Y nos dice que la distancia que recorre es de 36 metros. Recordando, distancia es igual a velocidad por tiempo, igual a 9 metros por segundo por 3 segundos. 9 por 3 nos da 27 segundos, 27 metros, lo cual es incorrecto, entonces la A no puede ser. La segunda nos dice que el cuerpo está quieto. La gráfica nos dice que su velocidad es de 9 metros por segundo en cualquiera de los tiempos. O sea, su velocidad no está en 0, sino que está en 9 metros por segundo. Por lo tanto, no puede ser tampoco la B. La C nos dice el cuerpo acelera a 9 metros por segundo al cuadrado. Como ven, su velocidad es constante en todos los tiempos. Si su velocidad cambiara, o sea que tuviera una aceleración, entonces la gráfica se vería algo así. Pero en este caso no es, porque la gráfica es una recta, o sea que su velocidad se mantiene y por lo tanto su aceleración es 0. Entonces la C tampoco podría ser. Y la D, la velocidad de un cuerpo es de 9 metros por segundo y desde t igual a 0 hasta t igual a 4 recorre 18 metros. Como pueden ver, la velocidad del cuerpo sí es 9 metros por segundo y no cambia en cualquiera de sus tiempos, entonces esto se cumple. Y desde t igual a 2 hasta t igual a 4, o sea, un incremento de tiempo igual a 2 segundos, recorre 18 metros. Acuérdense que distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces 9 metros por segundo por 2 si nos dan los 18 metros, o sea que sí se cumple esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D.